Hola mis amigos, ¿cómo están? Les saluda aquí Coach María Huerta. Vengo a compartirte hoy, en este día, un tema que me ha estado dando mucho tiempo vueltas en la cabeza y muchas veces este tipo de temas no se platica mucho eh, así normal, ¿verdad? Son temas que son muy escondidos, son temas que son muy delicados y muchas veces son como cosas que se ocultan, ¿verdad? Que es algo muy vergonzoso y que el mundo no lo debe saber. Entonces, hoy quiero compartir contigo y quiero también como pedirle también voy a estar hablando un poquito sobre este tema en todo lo que tenga que ver, por ejemplo, en las iglesias, en las familias, en las culturas. Así es que les pido por favor a todos los pastores, ¿verdad? Y a todas esas personas que tienen un lindo corazón, que, que derraman su corazón, son hombres de Dios auténticos, hombres radicales, hombres que aman al Señor y que están continuamente siempre ayudando a la gente. Mis respetos para todas esas personas. Pero este mensaje es para todos aquellos que estamos en el ministerio y por muchas veces, por temor, o por, no sé, por muchas veces inseguridad del propio ministro, que se te vayan los miembros de la iglesia, o aún incluso tú como creyente en tu propia familia, estas cosas pasan y como se supone que tú tienes un título de que eres cristiano, suceden estas cosas y lo que hacemos es que lo callamos. ¿Cómo se va a dar, cómo esto se va a dar a la luz? ¿Cómo vamos a hablar de esto si esto es muy penoso y muy vergonzoso? Pero hoy quiero compartir contigo lo que nos dice la palabra del Señor acerca de estas cosas cuando pasan. ¿Cuál es nuestro deber como padres también al ser responsables de nuestros hijos? Entonces, el tema de hoy es el incesto familiar, ¿ya? Y voy a darte una definición que la encontré en la Miria, por ejemplo, en el diccionario Wikipedia, que dice que esta definición es relaciones sexuales practicadas entre individuos que comparten el lazo sanguíneo directo. O sea, estamos hablando, por ejemplo, cuando hay abusos, violaciones de hermanos a hermanas, ¿ya? De padre a hija, o de ese tipo de incestos y aún entre primos. Todo tiene que ver todo con lo que es el lazo sanguíneo. Entonces, fíjate, no nomás la Biblia, no nomás la palabra nos habla de las consecuencias que el Señor habló acerca de esto. Estamos en la palabra, nos muestra, más adelante les voy a hablar, pero en el libro de Levítico, en el versículo, en el capítulo 18, está lleno de todas estas leyes divinas, ¿verdad? Que Dios estableció para que estas cosas no pasaran y se pasaran, cuáles iban a ser las consecuencias y por qué pasaron. Lo que pasa, si tú te fijas, desde antes del tiempo, el pueblo de Israel fue influenciado por estas cosas. Y lo vemos desde mucho antes, desde el tiempo de Noé, cuando Cam dice que vio la desnudez de su padre y se dice las historias de que fue un abuso, él abusó de su padre. Dice la historia, esto es un tema muy delicado, pero se dice que por eso él maldijo, fíjate, a su generación de él, a su hijo, a Canaán. O sea, que le pasó la maldición al hijo. Entonces, todos esos cananitas, ¿verdad? Esos cananeos, todos ellos siempre ha habido incesto, todo lo que es impureza sexual. Lo vemos en Lot, las hijas de Lot, cuando decidieron ellas era a emborrachar al padre y hacer todas estas cosas. Entonces, fíjate las consecuencias, la palabra habla en Deuteronomio 28, todas las consecuencias que venían a nosotros de la consecuencia de los padres, ¿verdad? Que pecaran, hasta la tercera y cuarta generación se pasaba a los hijos. Hoy en día nosotros nos hemos descuidado un poco. ¿Y por qué traigo este tema? Y te voy a hablar un poquito después de las consecuencias entre este tipo de relaciones en lo físico, cómo afecta porque es sanguíneo. Entonces, este tipo de cosas, si tú te fijas, nosotros
no nos como, no nos enfocamos, ¿verdad? Muchas veces pasa mucho y nosotros como que no le hacemos mucho caso, o como es un shock tan grande, muchas veces nos quedamos como, ¿y ahora qué hacemos? Porque esto pasó en la familia. ¿Cómo voy a meter a mi hijo a la cárcel si violó a mi hija? ¿Cómo voy a hacer esto y esto? Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, como te decía. Siempre la consecuencia va a traer, perdón, la desobediencia va a traer consecuencias y lo vamos a ir viendo a lo largo. Entonces, déjame, te platico un poquito acerca de estas consecuencias que, fíjate, no la palabra, sino aún la sociedad y aún en lo científico estuvieron estudiando que la mayoría de estas personas que han tenido este tipo de unión sanguínea, ¿verdad? Que ha habido abuso entre las familias, siempre hay un rechazo social para ellos, o sea, hasta aún la sociedad los rechaza. Fíjate, entonces algunos, fíjate, de los derivados o de las consecuencias de esto, se dice que es el síndrome de Down y el retardo, ¿verdad? Entre los niños. No en todos los casos, ¿verdad? Las malformaciones también en los niños cuando nacen, ¿verdad? Con alguna malformación. Pero muchas veces nosotros decimos, pero si nosotros en esto no sucedió, es que tú no sabes qué pasó antes en tu generación, que tú ni te diste cuenta. Muchas veces nosotros ni nos damos cuenta de estas cosas porque ya han pasado muchas generaciones. Entonces esta otra que era la homofia. Y esta es una enfermedad, fíjate, que impide o dificulta la correcta coagulación sanguínea. Es como conocida, muy conocida como la enfermedad de los reyes. Se usaba mucho porque acuérdate que en aquellos tiempos se casaban por ejemplo, lo podemos ver desde Egipto. La princesa se tenía que casar, ¿verdad? Con el mismo hermano porque realeza real, o sea, algo que no se podía mezclar y entre ellos mismos se casaban. Y después venían todo este tipo de enfermedades que la mayoría de estos reyes con el tiempo empezaron a tener. Y fíjate que dice que esta enfermedad del arlequín, así le llaman, llamada ictiosis, era una enfermedad genética cutánea que se forma, fíjate, como escamas gruesas y grandes alrededor del cuerpo y se nace con los párpados invertidos en rojo vivo. Y fíjate, a través de la historia vemos que también muchos conocidos como Zeus, se dice que era un incestuoso, que él también tuvo una amplia, como dice, relación entre las hermanas. Demeter y Hera, así se llamaba. Eso es lo que dice. Y estos dioses, Isis y Osiris, ¿verdad? Eran dioses de Egipto. Todo lo que es la mitología egipcia traía esto. Entonces, cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo, pues ellos aprendieron todas estas cosas, fueron contaminados también, y todo esto aprendieron. Por eso el Señor les da estas leyes divinas en Levítico, que le dice, no harás esto, tú no harás como ellos dicen. Fíjate, en Génesis 18, 29, habla sobre la maldición de Canaán, ¿verdad? Que le dio Noé a su nieto. Y tú lo puedes leer. Te estoy dando las citas bíblicas para que tú lo vayas siguiendo. Entonces, está también, vemos que desde entonces la mayoría de todos estos cananeos, de ahí viene, como te dije, de la descendencia de Lot, todo desorden sexual, impureza. Por eso las enfermedades, cuando tú empiezas a ver en la piel, deformaciones, todo eso es a causa de estas impurezas sexuales. Entonces, que lo encontramos en Levítico 18:20. Pero fíjate, me quiero poner quiero hablar un poquito acerca en las familias, cuando sucede, porque estos casos suceden mucho entre los hermanos, cuando los niños están en casa, están chiquitos, el papá y la mamá pues se van a trabajar o los dejan con cualquier persona, y si entre ellos, esto muchas veces cuando el niño está creciendo, el joven está creciendo, pues está explorando, son cosas que ellos son expuestos, ¿verdad? Muchas veces en el mismo hogar ellos llegan, por ejemplo, si estas familias solo tienen un cuarto y
y los hijos llegan a ver a los papás teniendo relaciones, pues todo esto afecta. Y es algo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta y lo dejamos desapercibido. Aún tú mismo muchas veces estás teniendo relaciones, ¿verdad? Te has tenido intimidad enfrente de tus hijos cuando ellos están dormidos. Y esto afecta también en el alma de ese niño. Por eso son cosas que debemos de poner atención. ¿Y por qué te traigo esto? Y te decía que muchas veces en las doctrinas que nosotros, ¿verdad?, nos han enseñado, se nos ha dicho, sabes, que estas cosas no las digas, esto se queda aquí, ya él ya confesó, él ya le pidió perdón a la hermanita o al hermanito, o él ya le pidió perdón, el padre le pidió perdón a la hija, y pues estas cosas no se hablen porque pues se queda aquí con Dios, Dios ya nos perdonó, y pues tú también, mi hija, tú tienes que perdonar. Imagínate la carga de esa niña o ese niño, porque puede ser niño también, del abuso emocional, tan solo el hecho de que les violentaron ya la mente, aparte de que ya los abusaron entre ellos mismos, porque los niños muchas veces no saben, pero muchas veces hay jovencitos, ¿verdad?, que pueden abusar de las hermanas más chiquitas y ellos ya tienen conciencia. Pero si ellos han sido expuestos a todo este tipo de cosas que pasan dentro de la familia y donde, por ejemplo, no hay una moral, y tú te puedes dar cuenta que estas familias en la iglesia son una cosa y en la casa son otros. Viven en pleitos, constantemente están insultando a la esposa. Ellos no ponen un orden. En la iglesia son de una manera y en su casa son otra. Entonces, todo eso, fíjate, nosotros tenemos en mente y utilizamos la gracia para limpiarnos, ¿verdad?, y justificarnos de nuestros propios pecados. Mira, estamos bajo la gracia y muchos de nosotros la utilizamos para permiso para pecar. La gracia el Señor la dio desde Noé. Dice que Noé halló gracia ante el Señor. Pero lo que nosotros estamos hablando aquí es de que siempre va a haber consecuencias de tu pecado, no importa quién seas. Si el hijo pecó, a él se le tiene que aplicar la ley, aunque nos duela, porque ese niño va a aprender que lo que él hizo estuvo mal y hay una consecuencia de ese pecado. Y lo vemos mucho en la descendencia del rey David. Fíjate que él, por esa inmoralidad sexual, lo llevó a un asesinato. ¿Y qué pasó? Vemos en su familia como el hermano de Amnón llegó a abusar, a violar a su hermana Tamar, y David no hizo nada. O sea, sí se enojó y hizo lo que tú quieras. O sea, como era rey, pues él decía, pues yo voy a controlar aquí. Entonces, en realidad, él esperó 2 años, fíjate, no hizo nada hasta que su hijo Absalón vengó la honra de su hermana. ¿Y cómo terminó Absalón? Pues ahí lo vemos, ¿verdad? Absalón llegó a matar a su propio hermano porque había violado de su hermana. Entonces, todo empezó por el padre, porque no puso disciplina. Desde un principio no puso orden y el Señor le dijo, no se va a apartar, ¿verdad?, la espada de tu casa. Entonces, este es un mensaje para crear conciencia a nosotros que estamos dentro del ministerio, que estamos constantemente lidiando con este tipo de personas. Pastor, líder, ¿verdad?, hermano, si usted se siente que a lo mejor no puede manejar esta situación o no sabe qué hacer, no se sienta mal, porque muchas veces yo sé que con todo el corazón uno quiere apoyarlos y aplica la palabra, pero no hay se podría decir, no hay una manera de ayudarlos más allá de lo que tú puedas ayudar. Esto se necesita que se intervenga un psicólogo, un consejero, que si es un joven ya adulto y abusó de su hermana, va a haber consecuencias de lo que él hizo. Y se necesita la obediencia, se necesita verdaderamente, ¿verdad?, amar a Dios para poder llegar a hacer estas cosas. Ahora, ¿por qué suceden esas cosas? Porque nosotros como padres desde un principio somos mal testimonio para nuestros hijos. El padre y la madre constantemente están peleando, están gritándose, o sea, no hay un testimonio para nuestros hijos. Ahora, esas cosas muchas veces sucedieron aún en mi propia familia y yo nunca rectifiqué. Entonces, como te decía, ya para terminar, estas cosas muchas veces cuando nosotros nos somos
cristianos, ¿verdad? Y decimos, bueno, es que pues Jesucristo Él vino y Él nos perdonó y dice que, bueno, mi hijo o mi hija le pasó esto y pues ella tiene que perdonar y pues tiene que seguir adelante, ¿verdad? ¿Y qué haces con el dolor, ¿verdad? Y el sufrimiento de esa niña o de ese joven, ¿verdad? O de esa persona. Es que nosotros tenemos que crear conciencia, tenemos, ¿verdad?, que rectificar. Si tú sabías, padre o madre, que en tu familia, en tu descendencia, hubo este tipo de cosas, no te puedes quedar simplemente allí. Nosotros tenemos que constantemente estar en oración, rectificando, pidiéndole misericordia al Señor, poniendo orden en mi familia, rompiendo cadenas de esa línea sanguínea, ¿verdad? A través de oraciones, a través de súplicas al Señor y nosotros proteger a nuestros hijos y ser ese ejemplo y no callar, porque muchas veces todo este tipo de cosas tú dices, no, que no se sepa, que no sepan mis hijos que pasaron. Es necesario que ellos sepan para que ellos estén alertas a lo que está pasando. Eh, en el tiempo que yo he estado aconsejando, yo he visto muchos muchachos de todo. Y desgraciadamente te digo que si nosotros que tenemos al Señor, y que sabemos lo que es la justicia de Dios, ¿verdad? Si la sabemos y la aplicamos, tenemos que obedecer lo que dice la palabra. Y la palabra nos muestra en Deuteronomio 28 que había una consecuencia para este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, si tu niña, ¿verdad? O la hija ha sido abusada, busca ayuda profesional. No te quedes simplemente allí con el pastor que fuiste a hablar, porque muchas veces a esas niñas, esos mismos pastores, esos mismos líderes les llegan a decir que fue culpa de ellas, porque ella a lo mejor provocó a su hermanito o provocó a esta persona, ¿verdad? Y les empiezan a echar la culpa. Entonces, no te quedes allí. Yo te aconsejo que busques ayuda y como te dije, esto no es para poner en mal a nadie, sino para crear conciencia lo que está sucediendo en mi casa. Son puntos de alerta, ¿me entiendes? De que tú si ves algo en tu familia, si tú tienes hijos, siempre pon atención a lo que está pasando. Siempre ve al cuarto qué están haciendo. Ora, protégelo siempre. No ores cuando ya pasen las cosas. Ora como madre, tú tienes el poder de orar por tus hijos para que Dios los proteja. Hay muchas oraciones, hay muchos salmos que son de protección, que se aplican, por ejemplo, los ángeles, los atributos del Señor, para proteger a nuestros hijos de todo este tipo de cosas. Son desórdenes sexuales que vienen por generaciones y nosotros tenemos que estar alertas. No podemos estar, tú no puedes simplemente utilizar, es que Jesucristo ya nos perdonó, nosotros tenemos que seguir adelante, no podemos estar haciendo ese tipo de sacrificios, hacer este tipo de cosas. Es que en realidad nosotros decimos, es que Jesucristo ya hizo todo, Él hizo todo el sacrificio, o sea, ya yo no tengo que hacer nada. No es así. Él cumplió algo, pero nosotros tenemos que esforzarnos. Esta lucha, mis amigos, es cada día. En este mundo venimos a rectificar, venimos a reparar. No podemos estar tranquilos, sentados en unas bancas, ¿verdad? Y viendo cómo nuestras familias se están destruyendo y tú no hagas nada. Eh, yo simplemente quiero compartir contigo este tipo de cosas para que sea una alerta, ¿verdad? Y lo comparto con mucho respeto, con mucho amor, porque yo creo que Dios quiere que nosotros que estamos en este camino, ¿verdad? Podamos nosotros abrir nuestros ojos, ¿verdad? Y ver qué está pasando y dejar de estar tapando las cosas y que se hablen de estas cosas para que la gente sea sanada. Ve a tu alrededor, ve esas familias cómo están destruidas, los hijos en drogas, en el alcoholismo, las niñas con depresión, con ansiedad, con ataques de pánico en la misma familia, odiándose, no queriéndose ver y todavía van a la iglesia como si nada haya pasado, dan una apariencia de que todo está bien, son familias que salen en el internet, que todo está perfecto y adentro de sus vidas tienen un caos. Yo quería compartir esto porque a mí me duele mucho en el corazón
¿verdad? Cuando este tipo de cosas suceden y que no se hace justicia, sobre todo, ¿verdad? A esas personas que han sido las víctimas de estas personas, de los mismos padres muchas veces, porque tú como madre no instruiste bien a tu hijo, tú no pusiste atención y yo soy madre también. Yo he tenido que pagar muchas consecuencias de mis manos, ah, de lo que yo elegí, ¿verdad? De la manera que yo tomé, de mis malas decisiones. Y te digo, yo soy la primera en decirte, estoy rectificando, estoy tratando de hacer algo, por ejemplo, de mejorar, ir a tomar consejería, de lo que yo era antes, ya no hacerlo con mis hijas, de entenderlas mejor. O sea, yo tengo primero como padre, yo tengo que tomar consejería, yo tengo que prepararme, yo tengo que ver qué fue lo que pasó en mis antepasados y ver qué puedo hacer. Oración, ayuno, las vigilias de la noche son bien poderosas para poder sanar, porque acuérdate, todo esto, o sea, ya no podemos revertir el daño, pero sí podemos nosotros ser sanados, como dice la palabra, rectificar. Hay maneras de que Dios nos sane y ser libres de este peso de culpa, porque esa culpa tú la traes como padre, como madre, ¿verdad? Como hermano, como hermana, como primo, como tú le quieras llamar. Tú traes esta culpa y la estás llevando. Y lo que único que va a hacer que esto es como, es una muerte, ¿me entiendes? Que nosotros no podemos salir, sentimos que nuestra alma se murió al pasar esto. A lo mejor tú eres una persona, ¿verdad? Que fuiste víctima. ¿O por qué? Porque a ti también alguien más te abusó y tú hiciste lo que tú viste en tu casa. Entonces, no es que estamos justificando, sino que estamos tratando de traer conciencia. Y te voy a dejar este videito para que no esté tan largo, pero espero que te haya sido de ayuda. Espero de que si tú estás pasando por alguna situación así, no te quedes callada. Este es un centro aquí en New Life Counseling Center en español. Ayudamos, edad, de alguna manera a traerte un poquito de esperanza, a poder lidiar con tus emociones, sobre todo en el área espiritual del alma, cómo sanarla, cómo tener paz contigo misma, de que tú entiendas de que esto no fue tu culpa. Tú eres muy especial, el Señor te ama y quiere sanarte. Lo único que Él desea, acuérdate, aquí no se viene a condenar a nadie, porque todos nos equivocamos, todos erramos, pero si yo retorno con Teshuvah, se dice en hebreo, ¿verdad? De la raíz, si yo retorno, es Teshuvah, retornar, significa arrepentirme completamente de mi pecado, o sea, de lo que yo hice, de mi acción, y retorno a Dios, porque muchos se arrepienten, pero no retornan a Él, se quedan haciendo lo mismo. Pero si tú retornas a Él, Él es un Dios de amor, Él es un Dios de perdón, un Dios de segundas oportunidades. De alguna manera vamos a pagar nuestras consecuencias de nuestras malas decisiones, pero Él nunca se va a apartar de ti, así como estuvo con David, aunque Él tuvo muchos sufrimientos. Y fíjate que de todo eso Dios sacó algo bueno de Él, porque todos esos salmos que Él escribió fueron basados a todos sus sufrimientos. Así es que todo lo que tú has pasado no es pérdida, es una ganancia. Y te dejo con esto. Espero que tengas un hermoso día. Espero, ¿verdad?, que el Señor te bendiga y que puedas ser prosperado así como prospera tu alma. Que el Eterno te bendiga, que el Señor te bendiga. Y recordemos, sí, somos libres en Cristo, libres en Él, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Hasta luego, esto ha sido New Life Counseling Center en español. Aquí les saluda su amiga Coach María Huerta.